¿Alguna vez has sentido que te están atacando pero no sabes qué es? Sientes desánimo, frustración y cansancio, pero no encuentras una explicación lógica. Hoy quiero hablarte de la guerra invisible, una batalla que no se ve con los ojos naturales, pero que se siente en el alma. Pero lo más importante, cómo orar con autoridad y cómo saber vencerla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sean bienvenidos una vez más. Sí, sé que estamos un poquito perdidos, pero es preparando un contenido de suma bendición para todos ustedes como el que traemos hoy. Así que como siempre, busca tu café, busca tu té, busca tu aperitivo y prepárate, porque hoy vamos a navegar en aguas profundas. Así que quien te saluda una vez más, tu amigo y hermano evangelista Eury Cuevas. Así que sin más dilación, comencemos. Como primer punto, e iniciando desde acá, quiero decirte que nosotros tenemos armamentos y armaduras que la misma Biblia pues nos hace referencia para vencer aquello que no se ve, que no es perceptible a los humanos, pero sí es perceptible al hombre espiritual. Entonces, de ahí a que la Biblia nos diga en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y textualmente vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora bien, ¿qué contiene esta armadura de Dios? Si bien es cierto, ningún soldado sale a la guerra sin preparación previa y sobre todo sin la protección necesaria y requerida para poder repeler cualquier ataque. Por tanto, nosotros como cristianos también tenemos que entender que aunque no estamos golpeando de manera física, hay una guerra espiritual para la cual debemos de estar preparados. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que saber que aunque no golpeemos de manera física, pues hay una guerra que es real, que son las guerras espirituales. Está preparado porque aunque no se vea, no se perciba, tú debes de tener en cuenta que tú estás teniendo guerras espirituales. Y tú te preguntarás, ¿qué incluye esta armadura? Lo primero que la Biblia nos empieza diciendo es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, la espada del espíritu. Son recursos que son necesarios, que aunque no son visibles por el ojo secular, el hombre espiritual sabe que las amerita, que las requiere para poder combatir contra todas aquellas cosas que hacen resistencia y que hacen oposición a nuestra vida espiritual. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que vamos a adquirir todo este tipo de cosas únicamente porque somos cristianos. No, hay cosas en el mundo espiritual que se ganan. Hay recursos espirituales que se obtienen, pero no es simplemente por el hecho de tener el nombre de ser cristiano. El hecho de ser cristiano no te hace convertirte en un guerrero. Cuando tú eres un guerrero es porque eres alguien que ora. En pocas palabras, lo que te quiero dejar dicho con esta enseñanza es que el principio esencial que tienes que tener para que las armaduras de Dios habiten en ti y puedas contraatacar y repeler y tener las herramientas necesarias para contrarrestar los ataques es las armaduras espirituales. ¿Y cómo la obtenemos? A través de la oración. Ahora bien, tenemos que entender que las guerras espirituales no se pelean con recursos naturales porque no son efectivos para el requerimiento que se necesita para poder vencer guerras espirituales. La única manera de vencer guerras espirituales es con armamento espiritual. Por eso, como segundo punto, quiero tratar que las armas que tenemos no son humanas. En el libro de 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 nos dice textualmente que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, ¿qué son esas fortalezas? Esas fortalezas pueden ser aquellas cosas que te hacen alejarte de Dios. Esas guerras, esas batallas mentales, pensamientos, mentiras, temores, un sinnúmero de cosas que pueden hacer que tu vida se vea amenazada. Estos son ataques espirituales. Por eso tenemos que tomar en cuenta el hecho de que a la hora de nosotros hacer guerra espiritual, tenemos que tener la valentía de saber reconocer a qué nos estamos enfrentando y con qué vamos a atacar. Porque si bien es cierto, no es cuestión de una oración simple, no es cuestión de una oración común, no es cuestión de oraciones monótonas, es tener la actitud correcta
posicionarse en pie de guerra y decir, hoy yo me levanto en pos de lo que me pertenece, en pos de lo que me representa, de lo que yo represento, en pos de mi vida espiritual. Porque si bien es verdad que tenemos muchos ataques, los afanes, un sinnúmero de cosas que nos hacen alejarnos de la visión, esos son ataques espirituales, son dardos. Ahora, para combatirlos tenemos que identificar que las armas de nuestra milicia no son seculares, no son carnales, no son materiales, son espirituales. Por tanto, tienes que saber identificarlas, las cuales son la oración, el ayuno, los propósitos, la consagración, la intimidad con Dios, esas cosas que te van alineando para que tú puedas ser un guerrero y una guerrera de oración, alguien que hace frente al mundo de las tinieblas. En pocas palabras, no es cuestión de orar rápido para salir de paso, es cuestión de tener una posición, una postura de guerra, que es lo que te va a certificar como un obrero aprobado por Dios. El tercer punto que quiero tratar contigo, no antes, invitándote a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones y dejes en los comentarios si este contenido está bendiciendo y edificando tu vida. Así que el tercer punto que quiero tratar contigo, tú que me estás viendo, es que tú tienes autoridad espiritual. Muchas veces nos olvidamos de este punto que es bastante importante y omitimos esto. El Señor mismo nos dice en la palabra, en el libro de Lucas capítulo 10, verso 19, que Él nos da autoridad de hollar serpientes y escorpiones. En pocas palabras, en tu boca está el poder para que tú ates y desates. Dios nos entregó a nosotros la autoridad para gobernar, para declarar la victoria, para romper cadenas, para que los yugos se pudran a través de nuestra fe, a través de nuestra postura de guerra, a través de nosotros saber identificar que como iglesia, como pueblo y como cristianos tenemos autoridad. Tenemos esa postura aguerrida de saber reprender, de saber hacer guerra espiritual, de saber que no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Y esa es la certeza de que Dios nos dice, yo les doy a ustedes la autoridad. Ahora, ¿tú cómo estás usando esa autoridad? Muchas veces en medio de las manifestaciones conjuntas, somos los más guerreros, pero de la guerra que te estoy hablando es de una guerra espiritual y estas armaduras tú tienes que saber identificarlas. Dios te dio autoridad, no con gritería, no con espectáculos, se llama autoridad espiritual para que sepas combatir. Esto es con fe, esto es con convicción, que cuando tú declares la victoria sobre tu casa, tú veas la victoria, que cuando tú declares que las cadenas se rompen, tú estés viendo las cadenas rotas. Es con fe, esa actitud de saber que tú en Dios eres más que vencedor. Por eso, cuando tú oras con autoridad, los cielos se abren a tu favor. Y el infierno y las tinieblas tiemblan, son estremecidos. Tiene que salir lo que está en el lugar, lo que está en el ambiente. Entonces tú tienes la autoridad y la capacidad para reprender, para declarar victoria, para declarar sanidad. Tú que tienes el don de sanidad, tú que tienes el don de milagros, tú que tienes el don de liberación, comienza a utilizarlo. Espabila un poco. Sacúdete en Dios, declara sobre los enfermos, declara con esa autoridad que Dios te dio. Dile, eres sano en el nombre de Jesús. Eso es fe, eso es autoridad. Eso es lo que el diablo busca, que tú no sepas identificar y que tú no le prestes atención y le des el carácter que realmente corresponde. Quiero que reflexiones. Muchos cristianos oran sin saber que están en guerra. Y muchos otros oran sin saber identificar el poder que tienen en Dios. Tú que estás viendo esto tienes que entender que la oración no es simplemente una acción de comunión, un hecho de comunión. También es confrontación. También es imponerse en pie de guerra y declarar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu ministerio, sobre todo aquello que tú representas en Dios. Ponerte en la posición que corresponde, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Nos ha dado poder para declarar, para decretar, para con fe, teniendo esa convicción, decir, declarar la palabra y Dios obra. Tú sabías que cuando tú abres tu boca, tú estás declarando y Dios está obrando. Tú estás orando y Dios está desatando, porque tú tienes los cielos abiertos a tu favor. Es que no todo el mundo está capacitado para hacer guerra espiritual, porque la mayoría de las personas tiene miedo. Entonces, Dios a nosotros nos hace entender hoy
que Él nos dio la autoridad y que no debemos de temer porque Él está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, que lo que tú haces en Dios, aunque traigas retribuciones, Dios te va a sobreguardar, Dios te va a salvaguardar, porque estás atacando algo que no se ve, pero que es beneficioso para tu entorno, para tu demarcación. El hecho de tú saber reconocer la autoridad que tienes puede ser un boom, puede ser un inicio de avivamiento, puede provocar cambios en ti, en tu casa, en tu empleo, en donde quiera que estés, en cualquiera que sea el contexto en el que te encuentres, en tu ciudad, en tu comunidad, en tu barrio, en tu sector, en tu zona, en todas las zonas aledañas que competan a tu demarcación. Allí Dios lo hace por la autoridad de uno. Quiero que entiendas que cuando tú oras, estás empujando, estás oprimiendo las tinieblas, estás liberando tu mente, estás liberando tu casa, estás liberando tu finanza, estás provocando y declarando que el propósito de Dios está más cerca sobre tu vida. Eso es lo que el enemigo busca, que tú no sepas identificarlo. Ahora, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita. Vamos, comparte esto, que yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Te preguntarás, ¿cómo puedo orar con autoridad? Número 1, ora con la palabra. Afírmate en la palabra y usa versículos como espada, como refugio, como recurso. Agárrate de la palabra, declara con versos bíblicos, con textos bíblicos, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te presento mis proyectos, mis estudios, mis planes. Te presento ese examen. Todo lo puedo en ti. Sé que puedo pasarlo. Sé que puedo aprobar. Sé que ese proyecto se me va a dar. Todo lo puedo en ti. Por eso la Biblia dice, claman los justos y Jehová les oye. O sea, aprende a tomar la palabra como fuente de recursos para atacar, para orar, para interceder. Por eso, y punto número 2, ora con fe. Cree que lo que tú estás pidiendo, que eso por lo que estás orando, esos planes, esos proyectos, esas metas a corto, mediano y largo plazo se han de cumplir. Ora con fe. Ora no pidiendo, ora declarando, Padre, te doy gracias porque lo recibí. Padre, te doy gracias porque sé que ese proyecto tú lo has de materializar, tú lo has de manifestar. Ora con fe. Aprende a aumentar tu fe en la oración. Y cuando complementas la palabra como recurso, como fuente mediática para tú saber que tú estás orando con esa autoridad y sobre todo que le estás añadiendo esa fe, pues entonces tú serás alguien invencible, serás un dolor de cabeza para el mundo de las tinieblas. Ora con perseverancia como punto número 3. Recuérdate de aquella mujer que oraba y clamaba y buscaba y le decía, le exigía al juez constantemente hasta que ese juez se cansó. ¿Cuánto más no va a ser Dios con nosotros si nosotros somos perseverantes en la oración? Dice la Biblia, oren sin cesar, no te canses de orar. Aunque no estés viendo nada, tu fe ya lo recibió todo. Por tu fe ya tú estás declarando que todo está en tus manos. Clama creyendo de que ya tú lo tienes, no de que lo recibirás. Persiste en la oración. Ora a Dios y verás como la fuente de los cielos se abrirán para ti. Caerá la lluvia temprana y la tardía. ¡Wow, Dios mío! Tú tienes que entender esto. Es que Dios sobra a través de tu fe. Fe en la oración, fe para pedirle a Dios, fe para declarar que ya lo recibiste, aunque tus ojos seculares no estén viendo nada, ya tú lo recibiste todos en Dios. Sobre todo, ora en comunidad, ora en conjunto. Cuando estés orando en la iglesia, únete al clamor, únete a esas oraciones de guerra. Dice que la unidad está la fuerza, mejor son dos que uno. Entonces, ora en conjunto, ten tus oraciones particulares, pero también ora de manera conjunta. Y cuando hablo de esto, es que ores por tus hermanos, clama por ellos, clama por tu prójimo. El secreto más grande que te puedo dar es decirte que el resultado más efectivo está cuando tú oras con fe, no solo por ti, sino por todos. Tendrás los cielos abiertos, porque en eso radica el mundo espiritual, en eso radica la fe, en eso radica la oración. Que tú oras te hace ser empático, te hace sentir amor, te hace sentir misericordia, te hace querer orar por los demás, te hace tener ese entusiasmo por querer orar. Donde quiera que tú estás, sientes la espiritualidad activada, ese hombre espiritual en ti fortalecido, que dice ora, 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 intercede, busca, clama.
no solo, en conjunto, donde quiera que estés. Incentiva la oración, porque tú cuando oras eres un canal de bendición y influencias a los demás. Así que si este contenido te ha sido de bendición, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones. Comparte con otros para que sean bendecidos y activen ese guerrero y esa guerrera de la oración que tienen cada uno de ustedes dentro de sí. Te pongo un reto. Esta semana, crea un grupo, únete a un grupo de oración o tú mismo provoca que personas incentiven ese fervor por la oración. Vamos a hacer una comunidad. Aquí abajo le voy a estar dejando el enlace para que te unas y seas intercesor. Clama por tu familia, clamen por su casa, clamen por su iglesia, clamen por su comunidad, clamen por su país. Clamen sin cesar, creyendo de que ya lo tienen en las manos de Dios. Y recuerda que aunque el enemigo haga guerra, que aunque haya oposición, que aunque haya ataques y aunque sea fuerte, Jesús y tú tienes la victoria. Recuerda, esto es tu espacio acercándonos a Dios. Tu hermano y amigo evangelista Eury Cuevas. Dios te bendiga. Shalom.